decirle que tiene al lado: esta palabra puede traer transformación a nuestra vida. Vamos, decirle que tiene al lado: Dios puede traer transformación a tu vida. Y si es una palabra que sale del corazón de Dios, es porque para Dios es sí, amén, y para Dios ya esta palabra está hecha en la eternidad. Vamos a ir juntos al libro de Génesis capítulo 9, versículo 18. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice la Biblia, Génesis 9, 18: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres, Sem, Cam y Jafet, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Diga conmigo: Noé se embriagó. Vamos, dígalo fuerte que no se escucha. Noé se embriagó. ¿Qué pasó con Noé? Se embriagó. ¿Qué pasó? Se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Diga conmigo: el hijo más joven. Y dijo: vení acá, hijo, que vamos a hablar, vamos a arreglar cosas, vamos... Dice así. Dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé desde el diluvio 350 años más. Y fueron todos los días de Noé 952 años. ¿Cuántos fueron los días de Noé? ¿Cuántos fueron? 952 años. 950 años y murió, dice la Biblia. ¿Cuántos años tenía cuando murió? 950. ¿Cuántos tenían? 150. Había pantalones, vio que hay talles para niños de 1 a 8, de 1 a 5, de 1 a 3. ¿Había pantalones para muchachos de 950? Muchas gracias. Después mándale un mensaje a su papá para ver cómo sigue. Hace así porque ya le mandó un mensaje. Hace así. Mándale un tarde. Yo creo con todo mi corazón, Señor, que el cielo está expectante a lo que se va a hablar aquí en esta noche. Yo declaro, Señor, que aún la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y yo creo con todo mi corazón en el poder que tiene una palabra y el poder que se suelta a través de una palabra que fue soltada en la eternidad, Señor, que fue inspirada en la eternidad para poder hablar con tus hijos. Yo te ruego en el nombre de Jesús que me des la sabiduría, que me des la gracia, que me des la unción en esta noche, Señor, para poder hablar de tus cosas, para poder hablar lo que tú quieres hablarnos, y que sea una palabra, Señor, que establezca nuestra vida, Señor, en tu reino, y que nos afirme, Señor, para entender lo que viene por delante. En el nombre de Jesús, amarro toda obra del diablo, toda confusión, toda perturbación, toda manipulación, la rompo en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que tú vas a hablar en esta tarde, Señor, que tú vas a usar tu palabra y que todos vamos a ser bendecidos y edificados en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, denle un aplauso al Señor. Él es digno. Él se merece toda la gloria. Hermanos, en esta tarde no voy a hablar algo que salga de mi corazón. No voy a hablar algo que
yo tengo ganas de hablar, no voy a hablar algo que quede bonito, no voy a hablar algo que sea popular. Decía que tener al lado el mensaje no va a ser popular. Es más, no va a ser, decirle que tener al lado, no va a ser un mensaje con promesas, decirle que tener al lado. Decirle que tener al lado, no va a ser un mensaje divertido. No va a ser un mensaje divertido. Pero sabes, nosotros muchas veces, cuando estamos en el camino, cuando estamos en una casa de paternidad, cuando estamos en una casa espiritual, muchas veces no dimensionamos dónde estamos. Entonces, yo creo que Dios quiere traernos esta palabra. Esta palabra que vamos a hablar en esta tarde nació hace mucho tiempo en el corazón de Dios y me la dio hace mucho tiempo. Cuando Dios me dio esta palabra, estaba en medio de una crisis personal, preguntándole al Señor, después de una situación con un hermano, estaba con una situación, yo pensando qué había pasado, qué pasaba, no entendía yo qué pasaba y por qué yo estaba de esta manera. Entonces pude entender. Hoy estaba escuchando al apóstol Rodolfo Rojas y él decía, muchas veces cuando se revela una cultura de honra, cuando se habla de honra en la palabra de Dios, ahí pueden verse cómo saltan los judas, los traicioneros que tenemos dentro de nosotros y son expuestos. Entonces, hablábamos estos días, creo que ayer lo hablábamos con el liderazgo, ayer lo hablábamos con el equipo pastoral a mi casa anoche, y hablábamos esto. Cuando una cultura de honra, cuando un espíritu apostólico y profético se mueve en una casa, estas cosas empiezan a suceder. ¿Para qué? Para poder mostrar lo que hay dentro de los corazones. Muchos abrazan y dicen, oh, usted es mi padre espiritual, yo doy la vida por usted que es mi padre espiritual, qué bueno el libro de paternidad, buenísimo. Punto y seguido deshonra. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces mi primera frase que puse antes de empezar a predicar es, debemos tener revelación de paternidad. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús dijo, el que quiera conocer al Padre, lo hace a través de mí. Lo dijo Jesús, ¿sí o no? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, ¿cuántos hemos conocido a Jesús? Levánteme su manito, ¿verdad? ¿Cuántos hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón? Entonces, muchos de nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Según lo que dice la Biblia, ¿qué nos va a enseñar Jesús? ¿Qué nos va a revelar Jesús? ¿Usted me sigue? ¿Qué nos va a revelar Jesús? Al Padre. Entonces, mire lo que le voy a decir como para empezar en una patada a la yugular. Si usted no tiene revelación del Padre, es porque usted no tiene una revelación con Jesús. Si usted no tiene una revelación del Padre, es porque usted no tiene a Jesús. Empiezo picantito, ¿no? Esto para empezar a calentar los motores, Dani. Esto como para arrancar. Si usted no tiene una relación con el Padre, dudo que usted tenga una relación con Jesús. Y mucho menos con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a traernos revelación de Jesús. Jesús nos revela al Padre. Si usted no tiene revelación del Padre, no sé si usted tiene a Jesús, ni siquiera sé si usted tiene al Espíritu Santo. Por eso, mi hijo me gustaría que pongas ahí el título del mensaje. Ese fue la semana pasada. Che, algo va a salir bien esta noche. ¿Qué tal? Hola. Estuve toda la semana preparando. Pero el título, ¿eh? Vinimos saladito. Se lo voy a decir con tiempo. Si usted no va a entender, si usted va a cerrar su corazón, si usted no quiere escucharlo, mire lo que le voy a decir, tanto como las 18:33 es un gran momento para que usted se vaya. Porque este mensaje es para radicales. Este mensaje es para personas que van a empezar una década bendecidos, prosperados, con la doble promoción, con la doble unción, con el doble levantamiento, con la doble bendición de Dios. Si usted no lo va a tomar, si usted no lo va a aplicar,
Por ahí se encuentra alguna película en Netflix, en HBO. ¿Cuál es? ¿Mira usted, hermano Alejandro? HBO, mire alguna película en HBO y va a pasar una gran tarde. Esta palabra que Dios me dio es como la de un padre a un hijo que le está enseñando las cosas que no tiene que hacer, las cosas que no puede seguir y las cosas que debe cortar para poder caminar una etapa completamente diferente, una temporada nueva. Le dije, esta palabra no la busqué en ningún libro, esta palabra no la saqué en ningún comentario, no vi ningún video de YouTube, no vi ninguna prédica que hable esto. El Padre me dijo, esta es la situación con tu hijo, esta es la situación. Hay una situación de deshonra. La gente que acabamos de leer, vamos a leerlo conmigo, una vez más. Y los hijos de Noé, que salieron del arca, fueron Sem, Cam y Jafet. Es decir, estos tres, Sem, Cam y Jafet, eran los hijos de Noé. Y después de todo esto salieron todos los animales. Usted ya se acuerda de la historia de Noé. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos, de Cam, de Sem y de Jafet, y de ellos fue llena toda la tierra, versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem, Jafet, tomando la ropa, la pusieron sobre sus hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. ¿Qué hicieron Sem y Jafet? ¿Qué hicieron? Cubrieron la desnudez de su padre, y teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, o Cam, es exactamente lo mismo, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y Canaán sea su siervo. Todo lo contrario a lo que usted vio de lo que pasó con José. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años más, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Es decir, que los que tenemos acá, hermano querido, es la primera generación postdiluvio, completamente de cero. Dice la Biblia que cuando Dios vio el arco iris, le dijo a Noé que el Padre iba a hacer un pacto con el hombre, de recordarlo, de amarlo, de cuidarlo, cuando iba a ver el arco iris en el cielo. Tal vez en esta noche yo podría decir que soy uno de los más grandes, sacando algunos, creo que soy uno de los más grandes de la casa en cuanto a la edad. Y creo que es la primera vez en mi vida. La Biblia dice que cuando Dios va a ver el arco iris, iba a recordar la bendición hacia el hombre. Dice Génesis 9:16, estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Es decir, versículo 17, la señal del pacto iba a ser el arco en las nubes. Ahora, tengo muchos años ya en la casa de Dios y tengo muchos años caminando en la tierra, casi cerca de 50. Es decir, viví un montón de cosas. Pero la Biblia dice que Dios iba a ver el arco iris. Ahora, en estos días ocurrió un fenómeno extraordinario. El día domingo soltábamos una palabra que este año era el año de lo doble, de la doble promoción, del doble levantamiento, de la doble honra. El día primero, exactamente cerca de las 17 horas, cuando usted miraba el cielo de Bariloche y fue en el único lugar en el mundo, ¿qué pasó? Pregúnteme, ¿qué fenómeno pasó, pastor? ¿Qué fenómeno pasó, pastor? Dice la Biblia que Dios... Ah, mire, esta caja la trajo el hermano Master. Dice, Master. Ya tiene empresa con nombre y todo. Qué grande. Es el primer lugar y el único lugar en el mundo, en la tierra, el día 1 de enero, el primer lugar y el único en el mundo,
que pasó algo extraordinario. Pregúnteme, ¿qué pasó de extraordinario? ¿Qué pasó de extraordinario, pastor? Muy bien. ¿Sabes qué me gustó, Janet? Pregúntamelo ahora. ¿Qué pasó de extraordinario? No, vos lo sos, Janet. Ah, bueno, ok. ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué pasó de extraordinario, pastor? Estate atento, si no, cortita la verdad. ¿Cuántos vieron alguna vez un arco iris? Está atento la hermana, no se levanté. Antes de decir, ¿cuántos ya levantaron la mano? Te lo juro por Dios. Se despertó de golpe. Aleluya. Doble todo. ¿Cuántos vieron alguna vez un arco iris? Muy bien. La Biblia dice que ese arco iris es lo que Dios iba a ver y se iba a acordar de nosotros y del pacto que hizo con el hombre. ¿Está bien? Pregúnteme, ¿qué pasó de sobrenatural el día primero, pastor? ¿Qué pasó de sobrenatural el día primero, pastor? ¿Sabe lo que pasó en Bariloche? Que nunca se vio en la historia, o por lo menos no pasó en toda la tierra. Hubo un doble arco iris. Wow. Diga conmigo, wow. No pasó en ningún lugar de la tierra, ni no se vio en ningún lugar. Y de los años que yo tengo, que son muchísimos, nunca lo he visto. Yo he visto un arco iris. Vi un arco iris sobre la casa. Tengo un montón de fotos que hay arco iris sobre mi casa, pero tengo un montón. Si querés te las regalo. Un montón de fotos tenemos que hemos subido a Facebook, que está el arco iris sobre nuestra casa, que está el arco iris sobre la iglesia, que hay un arco iris de fondo. Un montón de veces de ver el pacto de Dios para con nosotros. Pero ver uno doble, wow, fue tremendo. El tema es, hermanos queridos, que este hombre Noé, la Biblia nos enseña, hay fotos, sí, después me podría mandarla si quieren por Bluetooth, así por ahí antes de finalizar el culto, lo podemos poner. Porque para ello tenemos un hermano multimedia que tiene la onda esa, que la tiene firme. Noé nos enseña la palabra que era amigo de Dios. Noé era un hombre escogido por Dios para salvar no solamente todos los animales, sino para comenzar una nueva generación de hombres en la tierra. La Biblia dice ahí en Génesis 6, 7, 8 y 9, nos habla de Noé como el hombre que construyó el arca, como el hombre que metió los animales, un hombre que Dios lo salvó de la destrucción masiva por el pecado que el hombre estaba cometiendo en ese momento. Cuando él comenzó el arca, el Padre le dio la orden de salvar a todos los animales. Imagínense lo que tuvo que estar Noé dentro de un barco, llamémosle, con todos los animales de la tierra. Usted me puede decir, pero estaban de a dos. Bueno, imagínate, estaban de a dos todos los animales de todas las especies. Y usted me puede decir, ay, fue tan lindo el paseo que tuvo Noé. Él estaba con su esposa, con sus hijos y todos los animales de la tierra. Usted me podría preguntar, ¿y qué se tuvo que bancar Noé, pastor? ¿Qué se tuvo que bancar Noé, pastor? La baranda de todos los animales de la tierra. Yo cuando estaba pensando en esto dije, wow, qué nariz. Imagínate dormir por la noche con todos los animales. Debe haber sido difícil, ¿no? Imagínate que vos estabas durmiendo, pastor, imagínate que estás durmiendo y estás en lo mejor de la siesta y se siente el ruido del león. Bueno, sé de ser algo así, ¿no? Imagínate que estás durmiendo y los monos se ponen a jugar, no mira a nadie. Imagínate que estás durmiendo y empiezan a vacar. Yo me imagino haber sido Noé, yo decir matando. El perro peleándose con el gato, la suegra con el yerno y así sucesivamente. Todas las peleas juntas de todos los animales adentro de una reja. Pobre la que habrá pasado Noé. La Biblia no habla de todo este tipo de cosas, pero yo cuando empecé a preparar el mensaje,
me imaginaba todas estas cosas. Cuando uno va al original y estudia cómo se llamaba él, su nombre original es Noah. Noah. Y la traducción de su nombre es el aliviador, el que iba a traer alivio a la humanidad. Tal vez el padre, su papá original, nunca pensó que Dios iba a usar tanto a su hijo y que Dios lo iba a bendecir de la manera que lo bendijo. Y cuando me puse a estudiar esto un poco, está muy bueno, pregúnteme, cuando se puso a hacer el arca, ¿cuántos años tenía Noé? ¿Quieren saberlo? Sí. ¿Los dos chicos del fondo quieren saberlo? Sí. ¿Usted quiere saberlo? ¿Usted quiere saberlo? Cuando comenzó a hacer el arca tenía... El arca no, pero para el fútbol. Cuando comenzó a hacer el arca tenía 480 años. Y desde que Dios le habló hasta que se largó el diluvio pasaron 120 años. Y después que pasó el diluvio, Noé vivió 350 años más y murió. Dice la Biblia que cuando se baja del arca, cuando bajan los animales, dice ahí versículo 19, y baja a sus 3 hijos, dice la palabra de Dios, y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Qué es esto, hermana Roxana Mayón? ¿Qué es lo que quiere decir acá? Ah, está haciendo la frase de mientras. Bueno, espera, no te me adelantes con esa todavía. Dice la Biblia que cuando Noé bajó del arca, comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Qué es esto, pastora? Ajá. Donde sale vino, muy bien. Entonces dice que ni apenas se bajó del arca, él ya tenía 601 años, no era ningún nene. Cuando se bajó del arca, lo primero que hizo, pregúnteme, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo, pastor? ¿Quiere que se lo diga o quiere que no le diga nada? Bueno, la única que quiere que se lo diga es la pastora. ¿Alguien más quiere que se lo diga? Se bajó del arca. ¿Sabe lo primero que hizo? Trabajar. ¿Por qué le digo esto? Porque yo creo con todo mi corazón que en el reino no existen los vagos. Ningún siervo de Dios, ningún hombre de Dios anduvo de vagos en la Biblia. Dice que bajó Noé y se puso a trabajar. Así que mirar al que tenía al lado y decirle, si vos no trabajás, tenés que ponerte a trabajar. Claro. Si querés. Y por ahí algún fanático me puede decir, pero no se consigue trabajo. Yo te voy a responder de otra manera. No querés trabajar. Porque por ahí tú quieres trabajar, pero tendrías que definirte de qué quieres trabajar. El otro día veíamos con el hermano Alejandro unos niños en la ruta vendiendo... ¿Qué era que venden, me dijiste? Donas. Donas. ¿Edades? 12 y 14 años. Vendiendo donas. ¿Necesitan algún título para vender donas? ¿Necesitan algún estudio acerca del mercado? ¿Necesitan idiomas para vender donas en la ruta? Mira, ni hablan necesitan, porque están los dos pibitos así. Mueven una bolsita así y todos sobreentendemos que tiene algo en la bolsita. Por eso le preguntaba yo al hermano Alejandro, ¿qué tiene dentro de la bolsita? Y me decía, esos son donas. Ah, entonces ni siquiera necesitan hablar. Porque vos te acercás y le decís, ¿qué estás vendiendo? Donas. Gamba 50, se lo tengo que decir a Carmen, 150 pesos. No, vos me entendés cuando yo lo decía, ¿no? Gamba 50. 150 pesos. Entonces no necesita hablártelo en castellano. ¿Cómo sería en portugués? Ah, la agarré. ¿Cómo sería en inglés? Che, estamos locos. ¿Nadie sabe cómo se dice 150? ¿Cómo se dice en portugués? ¿Salo? ¿Todavía no? ¿150 no? ¿100? Bueno.
Vamos a suponer que los nenes sacan un cartel, porque ni siquiera saben la leer y te dicen 150. Entonces, para vender donas, no necesitas un estudio de mercado, ni conocer idiomas, ni... Necesitas solamente la predisposición, la inversión, diría la hermana Eliana, la inversión de las bolsitas y todo lo que tenga que ver con la hechura y demás, y arriba. Entonces no pasa por no querer, porque tal vez tú quieres trabajar, pero quieres comenzar como el gerente de Gran Chile en Bariloche. Hay uno. Tiene su estudio, su formación para eso. Entonces, si tú quieres trabajar, tienes que comenzar por lo primero. Yo comencé a los 9 años. Nadie me dijo si tenía un título para levantar bolsas de papa. Nadie me dijo si tenía algún título para levantar bolsas de cebolla, para limpiar papa, para limpiar naranja, para limpiar mandarinas, porque mi papá tiene una herrería. 9 años trabajé al lado de él. No tenía título. Después, cuando mi papá falleció, me tuve que ir a la calle a trabajar. ¿Y qué hice? Trabajé para Bonafide. Una semana vendiendo los Nugatón. No, no, vendiendo, iba con un carrito vendiendo Nugatones y café en el centro. No tenía estudio, pero necesitaba trabajar porque si no los piojos, que eran XL, me iban a morfar. Entonces, yo sin tener a Cristo necesitaba trabajar para poder subsistir. Después de eso, empecé en una compañía que empecé como el cadete, el último, el que los mandaban a buscar algo, a hacer algo, el que lo mandaban a comprar, el último de la empresa era yo. Y me mandaban para hacer de todo. Y aprendí. Cuando me fui de esa empresa, me fui como un administrador de esa empresa. Entonces, yo no podía llegar a esa empresa y decir, yo quiero trabajar de administrador, quiero tener mi sillón, nunca más tuve un sillón como ese. Yo quiero tener un sillón como ese en mi oficina con aire acondicionado, más de 50 profesionales a cargo. No podía empezar trabajando ahí. El padre me tenía que procesar y enseñar un montón de cosas para llegar a ese lugar. Cuando me casé con mi esposa, yo estaba trabajando ahí, mis movimientos de dinero eran en dólares. Yo no movía mucho en pesos, sino que todo lo que cobraba lo invertía en dólares, porque toda mi vida me gustó moverme con la moneda extranjera. Porque de los 10 años mi papá me dijo, si hay algo que va a durar en el tiempo va a ser esto. Esto es lo que vos tenés que siempre apuntar, vos siempre. Y desde 9 años formó un muchacho. Esto tenés que juntar, esto tenés que cambiar, esto se hace así, tenés que ir a tal lugar, tenés que comprar esto, tenés que invertir esto. Y yo empecé juntando de a $1, de a $1, y no me da vergüenza decirlo. Yo empecé juntando de a $1, a veces cuando ya tenía 5 cambiaba por 5, y después por 10, y bueno, ahora manejo miles de dólares. ¿En serio? Pero yo empecé cambiando de a $1. Todo lo que comienza, todo lo grande comienza pequeño. Ahora, este hombre de 600 años comenzó a trabajar la tierra y dice que plantó una viña, puso un viñedo. Por eso te digo, hay gente que quiere ser el dueño de la bodega y hay unos que, ¿cómo se llama, Juanca? Los que cortan los racimos de uva. ¿Cómo sería el nombre de esas personas? Empleados, obreros. Obreros, sería así. Eliana. Allá lo conocemos como cosechadores. Como cosechadores, bien, los que levantan los racimos de uva. Bueno, lo que pasa es que hay gente para ser el dueño del viñedo y hay gente que es cosechadora. Pero por ahí vos empezás como un cosechador, cortando ramitos de uva y capaz que mañana sos el dueño de una bodega. Bueno, a mí me gustaría. Si vos me das 50 años y empiezo de vuelta, tuvimos la bendición de poder conocer los viñedos, un par de viñedos en Mendoza. Preciosos lugares, unos lugares de campo hermosos, un lujo tremendo, hermoso. Sistemas de riego, cómo están colocados, lo que lleva a mantenerlos, el cuidado del agua, porque allí en Mendoza
tienen una emergencia hídrica y no pueden tirarle agua. Veo que acá usted va a 5 o 6 de la tarde y están los muchachos mojando el pasto y riegan y tiran el agua y tiran el agua. Y vos ves que pasan horas con el agua tirándole a la tierra. Y allí en Mendoza, donde necesitamos el agua para la producción de vino, que le va a dejar dinero al país, hay emergencia hídrica. Y es hermoso estar allí en los viñedos y conocer esos lugares. Verdes, un verde hermoso, ver cómo Dios bendice nuestra tierra con ese fruto. Y pudimos conocer, pudimos aprender cómo se hacen los vinos. Y dice ahí que Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y quedó descubierto en su tienda. Miren, el proceso del vino, yo estudiaba esto, el proceso del vino es largo. Desde que dice acá, comenzó Noé a labrar la tierra, hasta el versículo 21, dice, y bebió del vino y se embriagó, por lo menos habían pasado cerca de 6 años. Porque en realidad, estuve estudiando, dicen los que saben de viñedos, que desde que uno pone la semillita de uva, por decirlo de una manera, hasta que empieza a florecer y a dar muchas uvas, pasan no menos de 5 años. Es decir, el fruto que bebió Noé lo tuvo que esperar por lo menos 6 años. Es decir, cuando tú quieres trabajar y tú quieres ver los frutos de tu trabajo, tú no te vas a hacer rico de un día para el otro. Tú no vas a ser próspero de un día para el otro. Lleva un proceso. Decir al que tiene al lado, todo tiene un proceso. Desde el versículo 20 al 21 no hay no menos de 6 años. Desde que plantó la primera semillita de uva hasta que empezó a tomar del vino, con todo el proceso que el vino lleva, tardó no menos de 6 años. Por eso, la primera frase de esta noche es que nada llega fácil ni nada llega rápido. ¿Por qué? Porque a Noé le costó por lo menos 6 años para ver el fruto de su trabajo. Hermano querido, y más que nada los jovencitos, si usted piensa que usted va a trabajar y el primer día que usted, como me pasó a mí, que levanté la primera bolsa de papa, hasta que hoy estoy aquí, pasaron muchos años para ver el favor y la misericordia de Dios en mi economía. ¿Cuál es el problema del argentino? ¿Cuál es el problema del argentino, pastor? ¿Saben lo que dicen en las naciones de nosotros? Dicen que somos muy vagos. ¿Por qué? Porque dicen que el argentino trabaja un día, 6 no, un día sí, 2 días no, 3 días porque se quedó tomando mate, 4 días porque se le murió el gato, 5 días porque se le murió el perro. Y al argentino, dicen en el mundo, no les gusta trabajar. Yo creo que Dios está levantando una generación diferente. Yo creo que Dios está levantando una generación que no va a ser como los anteriores, como la gente, los que nos han precedido, que han sido vagos. ¿Qué hace el argentino cuando empieza a trabajar? Pregúnteme, ¿qué hace el argentino cuando empieza a trabajar? ¿Qué hace el argentino cuando empieza a trabajar, pastor? Primero toma mate. Entonces ya arrancó media hora de su trabajo tomando mate, media hora tomando café, media hora leyendo el diario. Estamos mal. Si usted quiere ir a trabajar y usted quiere que en su trabajo le vaya bien, usted en su trabajo, aunque le sea redundante, trabaje porque usted le pagan por trabajar, no para tomar mate ni leer el diario. Lamentablemente hemos dejado pasar varias generaciones sin enseñar estas cosas que son tan prácticas. Usted quiere ir a trabajar, necesita trabajo, vaya y trabaje. Usted llega al lugar de trabajo y póngase su uniforme o lo que sea y empiece a trabajar. No es que usted es más piola por ir a tomar mate y después trabajar. Porque el que usted lo está empleando, él lo ve a usted que está tomando mate y dice que este es un vago, en la primera de vuelta lo ha hecho. ¿Ve? Entonces después hay gente que dice, ¡ay, me echaron! No es que te echaron,
vieron el fruto de tu trabajo y no rinden. Entonces yo creo con todo mi corazón que Dios nos puso en esta tierra, junto a mi esposa como ministerio, para poder enseñar todas estas cosas que parecen tan prácticas, pero al llegar el momento, las cosas no las aplicamos. Nosotros los argentinos y los cristianos tenemos un gran problema. Oramos por un trabajo, pero no nos levantamos temprano a las 8 de la mañana para ir a buscarlo. Queremos que nos venga el trabajo para golpear la puerta. No funciona así. O sea, funciona dentro de lo sobrenatural. Dentro de lo natural no funciona. Tú quieres ver que Dios te prospere, quieres que Dios te dé un trabajo, pero no te levantas temprano para recibirlo. Tú quieres trabajar y que a las 5 de la tarde, cuando están merendando o cuando algunos están desayunando, quieres que sea a esa hora que te llamen para trabajar a las 2 de la tarde. No funciona así. En ningún lugar del mundo. Diga conmigo, ajá. Todavía no empecé a predicar. Vamos con la primera placa, a ver. Entonces dice que Noé tuvo 3 hijos. Uno se llamaba Sem. El primero, el mayor, se llamaba Sem. Y dicen los teólogos que Sem era el padre de la cultura semita, eran los antecesores de todo el pueblo de Israel y de los hebreos. Tanto como Sem como Jafet fueron los padres de la cultura hebrea. Pero después dice que su tercer hijo se llamaba ¿cómo? Cam. ¿Cómo se llamaba el tercer hijo? Cam. Este hombre Cam dice que sus hijos, después de esta situación con el padre, estos hijos fueron los del pueblo de Canaán. Este pueblo de Canaán se convirtió en un pueblo idólatra y enemigo del pueblo de Dios. Algunos dicen que los precursores de los egipcios pueden haber sido los hijos de Cam. Hoy leía, y no me quiero adelantar, hoy leía que tal vez algunos dicen que los hijos de Cam son los africanos. Pero quédese tranquilo que yo ahora voy a hablar de eso. La siguiente placa. Vamos a tener un tema con Cam, y es lo que vamos a estudiar. Dice que Noé bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, el hijo de Noé, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. ¿En qué pecó Noé? ¿En qué pecó Cam? Pero Rosy, si estaba borracho. ¿Cómo? ¿No lo emborrachó él? No. ¿Cuál fue el problema, Elena? ¿Entendés lo que pasó acá, no? Sí. Noé puso una viña, tardó por lo menos 6 años, cosechó el vino, yo tuve un proceso, que le invito a ir allí a Mendoza, para ver los procesos del vino, hasta que terminó el vino. Dice que agarró el vino y dijo, qué rico que está, qué rico que está, y qué rico que está, y va al tercero, y se emborrachó Noé. Y el hijo entró a la tienda, lo vio desnudo, dice la Biblia, y dice que lo vio embriagado, estaba desnudo, y vio la desnudez de su padre, y lo dijo a los 2 hermanos que estaban afuera. ¿Cuál es el problema acá? Que no intentó ni taparlo, sino que fue y le dijo a los otros para que lo avergonzó, digamos, porque yo creo que tendría que haber tapado a su papá, que nadie más vea. ¿Por qué? Y porque era su papá. Selina, ¿no estaba mal que Noé estaba borracho? Dice que estaba borracho. Dice, y bebió del vino y se embriagó. Pero después dice que viene su hijo y descubre a sus hermanos, o sea, descubre a su papá. Y dice que por esto vino la maldición, que es lo que vamos a hablar ahora, la maldición de la deshonra. Pero, ¿cuál es el problema en sí que yo no logro discernir? Es como que deshonró a su papá, porque fue y le dijo, los otros fueron y eran su padre
No hicieron lo mismo que Cam. Claro, me hicieron lo mismo que el otro. Ah. A ver, Carmen, ¿cómo me lo explicarías vos? ¿Qué es lo que pasó acá? Sí, Para que yo lo pueda entender, ¿no? O para que tus hermanos también lo puedan entender. fueron dos actitudes diferentes que tuvieron los tres hijos que los tres hijos de Noé. Uno lo expuso, porque tranquilamente lo podría haber hecho él, de la misma manera que los otros, sabiendo aún que su papá estaba borracho, lo podría haber hecho, pero no, sin embargo él salió y se lo dijo a sus hermanos, y no sé si sabría otras personas igual. Ajá. Y es como que también lo expuso a su padre cuando podría él haberlo. Pero no estaba mal lo que hizo el padre. Ajá. ¿Y por qué Dios castiga al hijo y no al padre? Qué buena pregunta, ¿viste? Dice la Biblia que Noé bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de la tienda, y Cam vio la desnudez de su padre. La primera pregunta que me hice, y anoté aquí: ¿quién le dio permiso a él para entrar en un lugar que nadie le dijo que entrara? Primero, nadie le dijo a él que él entre. Se metió sin pedir permiso y encontró a su papá desnudo. Segundo, encontró en una mala situación a su papá. Pero acá viene lo interesante. El problema, hermano querido, no es lo que él vio. El problema no es lo que él pensó. El problema es a quién vio. Pregúnteme, ¿a quién vio Cam? ¿A quién vio Cam, pastor? Nada más que, ni nada menos que a un amigo de Dios. Dice la Biblia que este hombre que estaba borracho, 120 años antes de que suceda esto, Dios le empezó a hablar y le dijo que tenía que construir un arca. Es decir, el hombre que está desnudo dentro de esta tienda donde estamos todos nosotros ahora, este hombre es un amigo de Dios, es un hombre de Dios, es un siervo de Dios, es un hombre obediente a Dios. Tal vez podríamos preguntarnos, ¿pero no hizo mal que estaba embriagado? Tal vez sí, pero la Biblia no me dice nada. De Génesis 1 al 9 no dice nada que no se podía beber vino. Entonces, este amigo de Dios no tenía noción, tal vez no tenía noción que él no podía beber vino, porque la Biblia no lo dice. ¿Me está siguiendo? La Biblia después dice que no debemos embriagarnos con vino. La Biblia después dice que no debemos juntarnos con los que son dados al vino. Pero ojo, cuando vemos Génesis 1 al 9 o 1 al 10, no encontramos nada, ningún tipo de prohibición con respecto al vino. Si no, no es, mira, cuidado. ¿Me está siguiendo? Entonces, lamentablemente, este hijo se metió con el padre y no dimensionó delante de quién estaba, que era un hombre de Dios, era un hombre que era amigo de Dios. El problema, hermanos queridos, es que se metió donde nadie lo mandó a llamar y encima fue a hablar mal o a deshonrar al padre. El problema no fue lo que él vio, el problema es lo que él hizo con la información. El problema es lo que él transmitió. Y como decía mi esposa muy bien estos días, el problema es con el corazón con que él lo dijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo tema! Me voy a meter y en cualquier momento arranco. ¿Con qué corazón Cam fue a hablar? Y ahí dice, Cam nunca se arrepintió, porque no dice la Biblia que él se arrepintió. Cam le faltó el respeto al padre y eso le trajo consecuencias imperdonables. Es decir, que hay cosas con las que Dios no juega. Hay personas, hay autoridades, hay cosas establecidas con Dios con las que Dios no juega, ni tú las puedes tocar. Entonces yo ahí anoté ahí abajo, no juegues con las cosas que son de Dios y no juegues con las cosas que Dios no juega. Por eso Dios dice en algún lugar, dice, no toquéis a mis ungidos. Porque en el último y en el primero de los casos, Dios va a arreglar con sus ungidos. Yo siempre le dije, una vez hablé
con el apóstol Raúl García y le digo yo, le fui a plantear una situación y él me dice, si Dios lo puso, tú tienes que quedarte tranquilo que Dios lo va a sacar si es así como tú dices. Quédate tranquilo, no te metas con la autoridad de Dios. Dios se va a arreglar. Listo, ahí aprendí. Ahí aprendí. Uno no puede tocar lo que Dios no... Si Dios no toca, uno no puede tocar. Si Dios no se mete, si Dios permite para trabajar, para enseñar, para moldear el corazón de un siervo de Dios como era Noé, es por algo. Vuelvo a lo mismo. Si hubiera estado mal tomar alcohol y embriagarse, si hubiera estado mal, este hombre que era amigo de Dios no se hubiera emborrachado. Ah, pero entonces, ¿por qué Dios permitió esto? Entonces después podríamos entrar en varias cosas que dicen los teólogos. Pero yo notaba, el problema de Cam es qué hizo con esa información que él tenía de su papá. Entonces pregúnteme, ¿qué fue lo que hizo este joven? ¿Qué fue lo que hizo este joven? Lo deshonró al padre. Lo deshonró al padre. Porque ¿con qué corazón fue a hablar afuera? Entonces yo me imagino que este muchacho dijo, cuando salió de la tienda, dijo, ahí está el viejo borracho como siempre. ¡Qué viejo borracho! ¡Qué viejo mirá, el viejo está desnudo! El que nos salvó con el arca! Mirá, ahí está tirado. ¡Qué patético! No sé dónde saqué patético, pero me gustó. ¡Qué patético! Casi me sale el ¡qué patético! No sé por qué patético. Miren al viejo, el que nos salvó del arca, el que nos salvó con todos los animales. Mirá cómo está desnudo dentro del arca. Adentro de la tienda, ya había salido del arca. Creo que estás atento. El tema es qué hacemos nosotros con la información que nosotros manejamos. Entonces yo anotaba ahí, ¿qué tendría que haber hecho Cam? ¿Qué tendría que haber hecho Cam? ¿Qué hicieron sus dos hermanos? Entonces yo puse ahí, usando una palabra moderna, lo que él tenía que haber hecho es tener código. Porque si su papá no lo hubiera querido salvar, si su papá lo hubiera dejado afuera del arca, este hombre quedaba fuera del arca y chao. Pero este hombre, que tenía nada más ni nada menos que cerca de 600 años, era un amigo de Dios. Entonces, aquí sí voy a empezar a predicar. El problema para Dios, y acá nos metemos en problemas con Dios. Pregúntame, ¿cuál es el problema para Dios? El problema para Dios cuando tú tocas paternidad, cuando tú tocas un padre, tú estás complicado. Cuando para Dios tú tocas un padre, estás metiéndolo en un lugar que estás complicado. Por eso usted le enseñó muchas veces acerca de la triple paternidad. Dios, Padre natural y Padre espirituales. ¿Me escuchó alguna vez hablar de esto? Cuando tú te metes a tocar lo que es paternidad para Dios, estás complicado. Cuando tú respetas, cuando tú honras, estás en un buen lugar. Cuando tú te metes del otro lado, estás en un lugar equivocado. Porque tú nunca deberías cruzar esa línea, porque tú eres hijo. Cuando uno es hijo, uno abraza a Jesús y Jesús le muestra el camino de quién. Cuando color blanca, redondita, que se llama Ubicatex. Ubicatex, 500 miligramos. Esto le va a servir a usted para ubicarse y no pasar en la vida como un desubicado. ¿Cuál fue el problema de Cam? Fue un desubicado. Él no podía hablar así de su papá, no podía faltarle respeto a su papá, porque era nada más ni nada menos que era un amigo de Dios. Cuando tú quieres meter un dedo en el ojo a Dios, toca paternidad. Cuando tú quieres meterte con Dios, tócale un padre. Cuando tú quieres estar en problema, tócale un padre a Dios y vas a ver como tarde, como que temprano, la maldición te va a llegar. Y acá sí me voy a meter en un problema, por lo que voy a hablar en esta tarde.
El otro día escuchaba al apóstol Oscar Sensini y daba una frase que yo me anoté ahí, que dice: la maldición no llega sin causa. La maldición no llega sin causa. Este joven, yo le anoté este pibe, porque lo anoté en porteño, este pibe no sabía con quién estaba hablando, no sabía a quién tenía que cubrir. El problema para Cam fue que lo deshonró al padre, pero nunca se arrepintió, nunca volvió atrás, porque dos o tres cosas. Lamentablemente, Cam no pudo tener opción de arrepentirse. Tocó paternidad, quedó descubierto delante de Dios y entró en un proceso de maldición. Cam no se pudo arrepentir. Tampoco dice la Biblia que intentó arrepentirse. ¿Por qué Cam hizo lo que hizo? Porque deshonró al padre. ¿Qué le faltaba? Revelación de honra hacia el padre. Darse cuenta, ser ubicado. ¿Cómo le va a hacer eso al padre? Era nada más ni nada menos que su papá. Hello. Estamos para honrar en la tierra a nuestro padre. Si tenemos padres espirituales, honrar a nuestros padres espirituales. Pregúnteme, ¿de quién era el cumpleaños hoy? Pregúnteme fuerte, ¿de quién era el cumpleaños? Del apóstol Carlos. ¿Qué hice yo temprano? Mandé un mensaje, le mandé saludo porque era mi papá espiritual. ¿Usted quiere ser honrado? Aprenda a honrar. ¿Usted quiere que lo honren? Aprenda a honrar. Pero si usted es hubiera querido pegarle a su mamá, Margarita lo faja, bueno, punto número 1. Punto número 2. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera querido hacer eso? Ponele. Porque, ¿qué estabas haciendo vos en ese caso? Faltándole respeto a quién. Nada más y nada menos. Carmen, vos un día te agarras la loca y le agarrás a tu mamá y que le agarras las mechas. Es para filmarla la carita. ¿Qué pasaría? Vos estarías cantando la canción esa de que soy Romero. ¿Qué sería de mí? ¿Vos de dónde pensás que vendría primero el reto? ¿De tu mamá o de tu papá? De mi mamá. Y de tu papá. Porque ¿cómo vas a querer levantarle la mano a tu mamá? Sería... ¿Qué pasaría con vos, Elena, así? En ese rato así de gauchesco, querés pegar un bife a tu mamá. No, vivo con mi mamá y después atrás viene mi papá. Y después vienen todas las piñas atrás, ¿no? Cuando uno deshonra a un padre, o intenta, o quiere, o lo intenta, piensa en su corazón, tiene que saber que va a traer consecuencias. Yo no sé si alguna vez pensaste o quisiste levantarle la mano a tus padres. Si lo hiciste, Dios quiera que tenga misericordia de vos. Si no lo hiciste, siempre tienes que tener cuidado de meterte con lo que Dios bendice, con lo que Dios establece sobre la tierra. La autoridad de Dios son los padres. Entonces, si tú tienes consecuencia de querer levantarle la mano a uno de tus padres naturales, imagínate las consecuencias de querer deshonrar a un padre espiritual. Imagínate. Alguien que por favor me lea Romanos capítulo 13, versículo 7, por favor. Romanos 13, 7. ¿Alguien lo tiene? Romanos 13, 7, ¿alguien lo tiene? A los niñitas que le levantan la mano a los padres jugando, tú le agarras la manito
como me hicieron a mí cuando era chico, y le hacen ¡fa! Eso no se hace. Entonces mañana tus hijos no te van a deshonrar. Tus hijos no te van a tomar por juguete. Tus hijos no te van a tener como, el viejo me le subo arriba la cabeza. No. Tienes que ser una persona que ama a sus hijos, pero que sepa poner límites. Que un hijo entienda lo que es la palabra no. Que un hijo entienda lo que es la palabra basta. Lo que un hijo necesita tener límites de parte de un padre. Porque si un hijo no tiene límites de parte de un padre, de una madre, termina siendo mañana tu peor dolor de cabeza. ¡Wow! Si tú mañana no quieres tener un hijo que te dé dolor de cabeza, enséñale los principios. ¿Sabe qué es lo mejor que le puede dar a tu hijo? Bueno, después me van a criticar por YouTube y cuando se me critican, te doy permiso por criticarme. Si tú quieres que mañana tu hijo no te pase la vergüenza, dale un buen cachetazo en su momento, a tiempo. Y nunca te va a faltar respeto. Y nunca te va a deshonrar. Y cuando tú le digas no, él no lo va a entender. Ahora, cuando tú dejas que tu hijo se te suba arriba, te agarre por abajo los pies, se cuelgue, vino acá a la iglesia, se suba arriba de la plataforma, toque los micrófonos, juegue. Pastor, pero es un hijo. ¿Sabe qué? Una vez escuché a la pastora que decía, una hermana de estas que deberían tomar Ubicatex 500 miligramos, una hermana desubicada una vez dijo, lo que pasa es que usted no sabe porque no tiene hijos. Entonces usted puede venir a mi casa, cualquiera, si quieren vamos ahora, y agarramos a cualquiera de mis perros y le decimos, ¡no! Y un perro entiende. Si un perro que es un animal entiende, ¿cuánto más un hijo? Si tú no quieres tener un dolor de cabeza mañana, aplícale límites. Ámalo, abrázalo, llénalo de besos. Pero cuando sepa que no es no, vas a ver cómo tu hijo va a empezar a entender las cosas. Y acá no te va a hacer pasar vergüenza. Ni en la calle te va a hacer pasar vergüenza. Imagínate que tú vas por la calle y te empiezas a hacer berrinche. ¡Ay, yo no me quiero ir de acá! Imagínate que tú vas al supermercado, está el supermercado lleno. ¡Ay, yo no quiero comprarme más! Yo le digo, ven conmigo, hijo. Vamos al baño. Tenemos que hablar. Charla de padre e hijo. Cuando vengamos, no está dedicado para nadie. La Carlita le está codeando al lado y dice, te están hablando. Dice que el patriarca Abraham se lo llevó al hijo y dice que le dijo a los demás, quédense acá que vamos a adorar a Dios. Yo si tuviera un hijo que me hace berrinche así, me hace quedar mal, ¿sabes lo que hago? Pues yo le digo, hijo, vení, vamos a hablar, vamos a orar, vamos a adorar a Dios. Lo llevo al baño y le digo, la última vez que haces esto. Última. Primera y última. ¿Ok? Primera y última. Yo no sé vos, pero mi papá nunca me pegó. Mi mamá sí era la campeona. Todo lo que mi papá no hizo, lo hizo todo mi mamá. Pero digo, mi papá nunca me pegó. Pero ¿sabes? Yo ese Ubicatex 500 lo tengo incorporado desde que tengo, no sé, 0 años. Una vez siempre me acuerdo, fui a la casa de mi tía y había una mesita que tenía mi tía con todos los muñequitos. Y tenía esos muñequitos de vidrio, y tenía un mueble, va a denotar mi edad, pero tenía un mueble que le llamaban Mayú. Era como un mueble, que era como una especie de escritorio y tenía todos muñequitos. Y yo tuve la osadía de ir a la casa de mi tía a tocar esos muñequitos, también me llamaron la atención porque en mi casa no había muñequitos. Entonces me puse a jugar y bueno, como soy yo, se me cayó y lo rompí. Bueno, tú sabes que si yo no rompo te lo pierdo, pero... Entonces ya aquí fui y lo rompí. Entonces, yo dije, la casa me rompió. Vino y me dijo, ven hijo. Me llevó aparte y me dijo, en casa hablamos, no toques nada más. Y yo dije, qué bueno para mí, pensé para mí. No me van a decir nada. Cuando llegué a casa, cobré para el campeonato, para la Supercopa, para la Copa Libertadores, para la Copa del Mundo, para la Copa Sudamericana, para la Recopa y para todo el campeonato. Me quedaron las manos así hinchadas, como si fuera un explorador. Que lo picaron las hormigas coloradas. Me pegaron las hormigas y dijeron, nunca más toque nada. Aprendí. Tal vez el método no es un gran método pedagógico, pero si tú quieres que tu hijo no te haga pasar vergüenza, empieza a aplicar estos principios que son tan buenos. Y cuando ya tú tienes 50 años, no tocas nada, a menos que te digan de poder tocarlo. Porque acá en la iglesia, decir a que tiene al lado, acá en la iglesia,
Es como cuando decíamos nosotros en la calle, rompe, paga. Imagínate que tú rompes una silla Y nadie paga. y bueno, obvio que nadie paga porque Dios tiene que proveerla. Pero tú rompes una silla, son 1000 mangos. Entonces yo como un cabezón tengo que comprarla porque tú la rompiste. No. Tú rompes una silla, tú la pagas. Tu hijo o tu hija raya una pared, vas a tener que pagar la pintura. Hello. Entonces vas a tener que aprender a cuidar. Una vez me acuerdo, terminábamos de pintar esto así, y el hijo de un hermano que ya no está más, se pone a jugar, terminamos de pintar y al ratito se pone a hacer así allá atrás. No me acuerdo si era con el hermano Sebastián, le dijimos, ¿estabas vos allá? ¿Te llamé a vos? Y le dije al nene, así, tipo una edad así como la de Miqueas, le dije, mira hijo, si vos una vez más tocas la pared y la manchás, te lo juro por Dios que te corto los dedos. Se quedó como la camiseta de la Independiente, todo colorado, y me dijo, nunca más voy a tocar. ¿Sabes por qué pasa esto? Pregúnteme, ¿por qué pasa esto? Porque los padres cabezones no les ponen límite. Entonces los padres y la madre prefieren ser amigos a la hija. Tenés mujeres que dicen, yo soy la mejor amiga de mi hija. No tiene que ser amiga, tiene que ser la madre. Si tú eres el padre de tus hijos, tú no eres amigo de tu papá. Tú eres amigo de tus hijos, tú eres padre. Tus hijos no necesitan un amigo, los hijos se lo van a la calle. Los amigos se lo van a la calle. Tú no eres amigo de tus hijos. Pues yo con mis amigos comparto todo. Yo con mis hijos comparto todo porque son como mis amigos. No son tus amigos, son tus hijos. Tus hijos no necesitan un amigo, necesitan un padre. Nosotros como hijos de Dios no necesitamos un pastor amigo. Yo no soy pastor amigo de nadie. ¿Sabes qué? Por mucho tiempo me molestó eso que me digan, él es mi amigo, mi pastor es mi amigo. Siempre me molestó eso. Y después yo estaba comprando los paneles de la iglesia. ¿Y sabes cómo vinieron los paneles que se ven de afuera? Pegados con un pedacito de Roberto de miel. Y así levantamos el templo. Primero, tuvimos que invertir dinero para hacer esta platea. Yo no te vi en el Huelche. Tampoco te vi comprando las chapas, ni comprando los tirantes del primer techo que después se nos cayó porque las maderas eran muy flexibles. ¿Por qué? Porque nunca me dijeron las maderas que había que comprar. Tampoco te vi en la maderera. Tampoco te vi comprando las chapas. Entonces, moraleja, cuando alguien se mete con la autoridad, cuando alguien se pone a hablar de las cosas que no sabe, tú tienes que decirle, cuando te vas a poner a hablar de mi pastor, límpiate la boca. Límpiate la boca, porque tú no sabes ni de dónde viene mi pastor. No sabes el precio, no sabes lo que dejó para servir a Dios. No sabes que cuando yo llegué, ya la iglesia estaba armada, la iglesia tenía piso cerámico, la iglesia tiene sonido, la iglesia tiene luces. ¿Qué le falta a la iglesia? Pregúnteme, ¿qué le falta a la iglesia? Nada le falta a la iglesia. No le falta nada, porque cada vez que faltó algo lo fuimos a suplir. Porque como decía la pastora, a Dios no le dimos un poco, le dimos todo y aún un poquito más. Porque como decía mi apóstol el otro día, lo conozco al Señor hace cerca de 25 años. Nunca le escatimé nada, nunca falté a un culto. No sé lo que es faltar a una reunión de oración. Por nada sé lo que es faltar a un culto. Nunca me lo perdí, porque yo sé que Dios me puede hablar. Ahora, si a mí, hace 25 años, me están dando la tremenda revelación que vos te has aprendido hoy, yo hoy soy el hijo de Cayuna. Es decir, soy un hombre tremendo. Pero hoy te lo estoy enseñando a vos para que vos mañana seas tremendo. Para que mañana no seas un desubicado. Hoy, yo tengo las puertas abiertas porque la honra te abre puertas. La honra te hace una persona respetable. Yo hoy voy a la casa de mi apóstol y me siento en su mesa y él me dice, nadie entra a mi casa. Nadie entra a mi mesa a comer. Tú vienes a comer conmigo. Él me dijo hace 2 años, tú vas a ir conmigo a España. El otro día dijo el mensaje en la iglesia delante de 2000 personas, este es mi hijo, él va a ser el principal orador de Avanza España. ¿Yo? ¿What? ¿El adoptado? ¿El que a los 9 años trabajaba en una verdulería de empleado? ¿El que vendía los nugatón? Yo le creía a Dios. Yo decidí creerle. Por eso, te voy a dar un consejo para terminar. Nunca te metas con autoridad porque te vas a meter en problemas graves. ¿Sabes? Acá no se puede arrepentir más. Hoy los negros siguen naciendo. No hubo posibilidad de arrepentimiento. Tal vez
en esta tarde el Padre te dé una oportunidad. Si tú te arrepientes, si tú tocas tu autoridad, tocaste paternidad alguna vez, te metiste en contra de tu padre, tal vez esta noche es la noche para que tú te arrepientas. Si tú te juntas con los que deshonran, si tú te juntas con los rebeldes, tú vas a ser exactamente igual que ellos. Y la Biblia dice que Dios ha ungido. Mire, desde ese momento, de esta escena con el hijo, pregúnteme, ¿qué pasó con Noé? Pregúntemelo fuerte. Después de este momento, vivió 350 años más. En bendición y con largura de días. ¿Quién estaba mal? ¿El padre o el hijo? Dice la Biblia que este hombre Noé murió a los 950 años. Si Dios lo hubiera querido borrar del mapa por el pecado, quédate tranquilo que Dios lo hubiera borrado. Nunca toquemos paternidad, nunca deshonremos lo que Dios honra, porque si queremos ver la gloria de Dios y si queremos ver gente en maldición, quédate tranquilo que tarde o temprano la vamos a ver. Noé murió a los 950 años cumpliendo el propósito, el llamado eterno. El hijo, por una mala decisión, hoy en día sigue pagando consecuencias. Y acá para los hermanos de medios les puse algo que lo llamé bonus track. Cuando yo terminé de preparar este mensaje y le di gracias a Dios y lo adoré, porque Él todavía me tiene en cuenta para compartir su palabra, porque para eso me llamó cuando yo tenía 22 años. Cuando terminé de preparar el mensaje, hace más de 30 días, el Padre me dio algunos ejemplos para poder compartir y para poder denunciar que este tema de la deshonra es grave para Dios. Pero yo lo voy a hablar como Dios me lo dio y voy a citar 3 ejemplos bíblicos. Mire, yo anoté acá, no meto en este bonus track, no meto a los hijos de Job que se murieron por deshonrar al padre. ¡Ay, se murieron! ¿De qué se murieron los hijos? Cuando uno estudia, que lo estudié, cuando uno estudia la vida de Job y va al final del libro, se da cuenta que los hijos de Job se la pasaban deshonrando, vivían de fiesta en fiesta y lo deshonraron al padre. ¿Qué Dios cortó? Los hijos, papá. Los hijos cortó. No los voy a nombrar en los ejemplos. Segundo ejemplo que no puse y lo podía haber nombrado. Los hijos del sacerdote Elí. Elí era un sacerdote. Dice la Biblia que los hijos se pasaban haciendo fiestas adentro de la iglesia. Fíjese, se la pasaban deshonrando al Padre y deshonrando a Dios dentro del templo. ¿Sabe qué hizo Dios? Los cortó de la faz de la tierra. Y dice la Biblia, los cortó al mismo día a los 2 juntitos. No voy a hablar de ese ejemplo. Voy a hablar de 3. El primero de los 3, Caín. Génesis 4. Cuenta que un muchacho que se llamaba Caín llevaba una ofrenda a Dios. Dice la Biblia que la ofrenda no le era agradable a Dios. Por ende, esa ofrenda deshonró a Dios. La Biblia dice, mire lo que dice la Biblia de Caín, que él dice que iba a entrar en un proceso de maldición. Usted me podría preguntar, ¿qué pasa con esto, pastor? ¿Qué pasa con estos espíritus? Mire, yo te voy a decir qué pasa con la gente. Caín vivió toda su vida con una marca en la cabeza, como el eterno deshonrador. ¿Sabe cómo terminó Absalón? El final de Absalón fue malo y fue triste. ¿Por qué? Porque se levantó contra el padre, se levantó con el rey, se levantó con la autoridad de Dios, se levantó con el que decía la Biblia que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y mire, voy a ir rápidamente, y ya termino acá, voy a ir rápidamente a 1 Samuel. Voy a ir rápido. 1 Samuel 13. 1 Samuel, Reyes, Crónicas, así lo aprendí. Pagaron algunos en la fe. Versículo 20. Y acá viene la palabra. De los cuales Himeneo, no tiene nada que ver con nadie, no mira a nadie. De los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Los entregó directamente a Satanás. Listo, no hay mayor cosas para hablar. Cuando uno toca autoridad, cuando uno se mete con cobertura, cuando uno se mete con un padre, está metiéndole los dedos en los ojos a Dios. Ahora dime, piensa, analiza lo que te estoy diciendo. Si tú le quieres meter los dedos en el ojo a Dios, ¿tú sabes cómo vas a terminar?
¿Tú vas a ser mayor que el Padre? ¿Tú vas a ser mayor que Dios? Pastor, todo suyo.